Nos encontramos aquí en el municipio del Paso y se encuentra con nosotros Gabriel Matos, que es eurodiputado por el Partido Popular, y con él vamos a disfrutar de una buena noticia, que es esos 3 millones que para el presupuesto del año 26 se ha concretado en el Parlamento Europeo. Háblanos un poquito de eso, Gabriel. La verdad es que es una magnífica noticia, porque sobre todo en un momento en el que está en cuestión el próximo marco financiero, en el que no se sabe muy bien qué va a pasar con el POSEI, qué cantidad va a tener. Siempre llevamos mucho tiempo diciendo que no se ha actualizado la ficha financiera desde hace muchos años, y hemos logrado que el Parlamento Europeo, que elabora los presupuestos con la Comisión y el Consejo, al final ha aprobado la propuesta de presupuestos para el año 2026, y hemos conseguido aumentar la ficha financiera del POSEI en 3 millones de euros. Puede parecer que no es mucho dinero, y es verdad que a lo mejor no es mucho dinero, pero no es mucho dinero el conjunto global de los 630, 670 millones que pueda tener la partida presupuestaria, pero sí es desde luego si esos 3 millones vienen a los agricultores. Gabriel, ¿ahora qué pasos hay que dar? Eso es una propuesta del Parlamento Europeo, ahora se tiene que negociar en el trílogo, es decir, con la Comisión y con la Conferencia de Presidentes, ¿no? Efectivamente, es una propuesta que viene la estudia el Parlamento, pero también el Consejo y la Comisión, y ahora, una vez aprobado, vamos a una reunión. Los trílogos son las reuniones entre Comisión, Consejo y Parlamento, pero teniendo en cuenta que la Comisión es la que propone, pero solo tenemos capacidad de decisión el Consejo, es donde están los Estados miembros, y el Parlamento. Si no hubiera acuerdo, pues se va a la conciliación, que se llama, pero en este caso yo estoy convencido plenamente que esa partida presupuestaria está asumida ya por la Comisión y por el Consejo, y con el respaldo del Parlamento, un respaldo que ha sido muy importante, porque, como yo decía antes, no es tanto la cantidad, que es una buena cantidad, sino el criterio. Es decir, que el Parlamento, que reconocemos que el POSEI es un elemento, un programa absolutamente fundamental para nuestra agricultura, para Canarias, para el sector agrario en su conjunto, y que ha funcionado bien. La Comisión lo reconoce también, y como ha funcionado bien, tenemos que seguir manteniéndola, y la tenemos que seguir manteniendo en los próximos presupuestos y en el marco presupuestario, con nombre, apellidos y con una cuantía específica, porque si no se hace así, si por ejemplo, como propone la Comisión Europea, a lo que nosotros nos negamos rotundamente, es que haya planes nacionales, es decir, que no venga con nombre y apellidos, y que cada Estado miembro, de una cantidad global de muchos miles de millones que les den, decida dónde los invierte. Puede ser un país que decida no invertirlo en la agricultura de Canarias, o no invertirla, por ejemplo, en mejorar la flota pesquera, con lo que ¿qué pasaría? Que estaríamos compitiendo en desigualdad de condiciones con otros países que sí inviertan, por ejemplo, en renovación de flota. Estas son políticas europeas, y por tanto no se puede renacionalizar la política europea. Tenemos un argumento además claro y fundamental, que es el propio tratado. El artículo 349 establece claramente nuestras dificultades permanentes y que requerimos un tratamiento específico, y eso lo hacemos valer permanentemente. Yo estoy satisfecho, desde luego, cómo Europa está reaccionando, respondiendo a las necesidades de las regiones ultraperiféricas, y creo sinceramente que esta muestra en la aprobación de los presupuestos del plan presupuestario para 2026 es una magnífica muestra y una buena, desde luego, noticia para el sector agrario. Nos preocupa lo que acabas de comentar, que se pase ese dinero de la PAC directamente a que sea gestionado por los estados, y en este caso el Estado español pues tiene otras maneras de funcionar, es decir, quizás los que conforman el gobierno pueden tomar otras decisiones que no son las decisiones de Canarias, Gabriel, y lo importante es que eso se mantenga como región ultraperiférica y con un presupuesto específico del POSEI. Sin lugar a dudas, yo creo que Europa, lo he dicho muchas veces y lo mantengo porque lo puedo probar, ¿no? Europa es mucho más sensible con Canarias que este gobierno de España, y en ese sentido ha sido muy positivo, por ejemplo, que las ayudas al sector agrario, el programa POSEI, venga directamente con nombre y apellidos, porque si hubiera ido a la caja común no sabríamos qué había pasado. Y además lo vemos en los propios agricultores. Los agricultores tienen la garantía de que cuando llega el POSEI de Europa ellos van a cobrar,
y lo cobran y saben a ciencia cierta que lo van a cobrar. Otros sectores, estoy refiriendo por ejemplo al sector del plátano, que efectivamente tiene esas garantías, otros no lo tienen, no saben si les vendrá, no les vendrá y qué pasará. Por eso creo fundamental que Europa tenga muy claro en el horizonte que las regiones ultraperiféricas necesitan un trato especial, necesitan un trato diferenciado y necesitan unas partidas presupuestarias que evidentemente se vayan actualizando, porque los costos han subido mucho. Estamos hablando del sector agrario, el sector del plátano, que tiene otros problemas también, y podemos hablar de los fitosanitarios, pero en todo caso esa partida presupuestaria sigue siendo una partida presupuestaria muy corta. Y bueno, a Europa hay que ir desde luego con argumentos, ¿no? Y a mí bueno, pues muchas veces uno va, estamos acostumbrados a decir, y ahora teníamos una reunión con los agricultores, es que Europa, miren, no. El problema está en que aquí mismo, en Canarias, el propio gobierno de Canarias, lo bueno lo hacen ellos y lo malo viene de Europa. Y Europa es el que pone trabas, y Europa es el que pone dificultades, y Europa es la que dice que tienen que devolver el dinero si no han reconstruido. Y muchas veces no es cierto en absoluto. Entonces, lo que hay que poner cada cosa en su sitio. Todos tenemos que seguir trabajando muy seriamente para un sector que es fundamental y que desde luego necesita ayudas claramente. Gabriel, entraremos después en eso, en lo que acabas de comentar, pero me interesa ese marco financiero 27 adelante, es decir, esos 7 años. ¿Cómo se presentan las cosas? ¿Has hablado con el comisario de Agricultura europeo? Parece, según lo que has comentado, que es proclive a mantener esa ficha financiera e incluso a poderla aumentar. No obstante, la Comisión Europea tiene varios frentes abiertos, como es la seguridad, el tema del ejército europeo, es decir, hay muchos frentes abiertos, y la inmigración, quizás uno de los factores importantes. ¿Se puede cotejar ambas cosas? Sin duda alguna, hay muchos frentes abiertos, pero en relación con el sector agrario yo tengo relación fluida, además es amigo personal con el comisario de Agricultura y hablamos pues muy a menudo, y él tiene muy claro que la defensa del sector agrario de Canarias es absolutamente prioritaria y además lo sabe. Otra cosa distinta, y lo defiende. Yo estuve hace unas semanas reunido formalmente con él y me lo dijo claramente, que apostaba por el POSEI. Lo que pasa es que es verdad que el marco presupuestario de 2027 a 2035 es un marco de muchos cientos de miles de millones en los que, como decía antes, el problema es que se renacionalice y que sean los Estados miembros los que decidan dónde va el dinero de un fondo común, aunque ese fondo pueda tener recomendaciones, ¿no? Y el propio comisario me decía entonces, Christoph Hansen, que lo que iban a hacer si saliera eso adelante, que yo creo que no va a salir en los términos en que está, porque no lo vamos a aceptar en el Parlamento, es el que en todo caso se diría al Estado miembro que tiene que tener una cantidad fija con nombre y apellidos para, en nuestro caso, por ejemplo, el POSEI. Y en ese sentido lo que voy a hacer es, la semana que viene tengo prevista también una reunión con el comisario Fito, que es el comisario de cohesión, porque también es el que responsable pues de todas las políticas de cohesión en las que lógicamente estamos incluidos. No vamos a dejar de trabajar ni un solo segundo. Creo que hay que seguir haciéndolo hasta el último minuto. Queda tiempo por delante, es verdad que queda mucho tiempo por delante para aprobar ese marco financiero, pero tanto en agricultura como en pesca estamos plenamente decididos. Ayer mismo mandé una carta al comisario de pesca y a la presidenta von der Leyen rechazando total y absolutamente esa política de plan nacional, por cuanto, reitero, la política pesquera es una política común. Tenemos que pescar en los mismos caladeros y vender en los mismos mercados. Y no puede ser que la política de un país determinado, la Unión Europea, Italia, Francia o cualquier otra, invierta, por ejemplo, en renovación de flota y que España decida invertir en carreteras, en trenes o en coches y no en barcos. Al final, nuestros pescadores tendrán que salir a faenar con una competencia absolutamente desleal, ¿no? No tiene sentido ninguno. Por eso la política tiene que seguir siendo una política europea y especialmente en un
sector como el sector agroalimentario, donde hay que garantizar la seguridad alimentaria, y se ha demostrado además no solo las bondades de los alimentos, del pescado, sino se ha demostrado que estaban ahí en cuando peor lo hemos pasado, que es que con la pandemia del COVID. Eso, yo creo que en los comisarios de Agricultura y Pesca lo tienen claro. De hecho, vendrán en breve a Canarias a ver y a vivir, como yo digo, nuestra situación, pero hay que seguir luchando. Y hay otra cuestión, que también es verdad que muchos miramos a Europa. Yo digo que cuando tenemos todas esas preocupaciones es muy fácil de resolver. Y no lo dice mucho la gente, pero la realidad es que el marco financiero, el marco presupuestario, lo tiene que aprobar, una vez que el Parlamento, por supuesto, pero tiene que aprobar el Consejo por unanimidad. Por tanto, yo le digo a los agricultores y a los pescadores, oiga, no se preocupen, que si esto es tan malo, estoy seguro, lo digo eufemísticamente porque no tengo tan claro que sea tan seguro, pero si el gobierno de España quisiera con que lo vete, no va a entrar en vigor. So, que quede muy claro cuál es el procedimiento, y el marco financiero, el marco presupuestario plurianual, lo tiene que decidir el Consejo por unanimidad. Es muy fácil. Si tan malo es para los pescadores y para los agricultores españoles, y desde luego para los canarios, el gobierno de España tendría que decir no. Gabriel, otro tema que te han planteado, y ya que tú eres representante de la Comisión de Pesca Europea, incluso fuiste presidente también, es las cuotas del atún, el atún rojo. Al final los canarios tienen menos cuotas que en otros sitios de nuestro país. ¿Eso de quién depende? ¿Y Europa qué puede hacer con respecto a eso? Vamos a ver, eso depende. ICCAT, que es el organismo internacional del atún del Atlántico, lo que hace es un reparto mundial de cuotas de atún. Hubo un momento determinado en que, dado que había poco atún rojo, se hizo un plan de recuperación y se bajaron mucho las cuotas a repartir en todo el mundo. Una vez que esto funcionó bastante bien, se pasó a lo que se llama un plan de gestión. Es decir, se van aumentando las cuotas que se pueden ir pescando durante el año. Y ICCAT lo que hace es distribuye, y a España le toca X toneladas de atún rojo. Y luego el gobierno de España es el que distribuye en las distintas comunidades autónomas la cuota de atún rojo. En un momento determinado es verdad que estaba gobernando el Partido Popular. En relación con Canarias se fue muy sensible. ¿Por qué? Porque no se podía ir a pescar atún rojo como pesca dirigida. Era simplemente una pesca que tenía que ser que viniera, tampoco se podía descargar en todos los puertos, y además no estaba en el periodo que pasaba el atún por aquí. Eso todo se modificó y ahora es pesca dirigida, en la época en los que pasan, y desde luego se puede repartir en todos los puertos pesqueros. Pero hay un problema. El problema está en que el reparto inicial, que fue absolutamente nefasto y vergonzoso, yo creo, otorgaba a Canarias una cuota muy baja. Y esa cuota tan baja dicen que era porque, bueno, en el histórico se confundía lo que era el patudo con el atún rojo y no se declaraban. El caso es que teníamos una cuota extremadamente baja e injusta. ¿Qué se hizo en aquel momento? Se hizo un fondo de reserva. En vez de repartir la tarta, el 100% de la tarta, se repartió el 80 o el 85, y se quedó el gobierno, la Secretaría General de Pesca, un fondo de maniobra que llamaba para algunas situaciones especiales poder repartirlo, y lo hizo con Canarias. El fondo de maniobra venía a Canarias. Posteriormente, ahora ha ido recuperándose, y la tarta, por decirlo de alguna manera, ha ido creciendo, y al ir creciendo también la cuota que le corresponde a España es más grande, y paralelamente a eso debiera corresponder también una cuota mucho mayor a las regiones ultraperiféricas, en este caso a Canarias, entre otras cosas porque lo merecemos, y segundo porque tenemos una pesca absolutamente sostenible. Es verdad que no es así, y hay otras comunidades en que tienen muchísima más cuota atribuida de la que tenemos nosotros, incluso, bueno, pues se venden cuotas, ¿no? Pero lo que tenemos que intentar es que primero se aumente el tamaño de la tarta, es decir, que haya más cuota, y luego, habiendo más cuota, que ese incremento de cuota venga fundamentalmente a Canarias, porque con eso se acortará la distancia entre lo que reciben unos y lo que recibimos otros. Gabriel, nos vamos con otro tema, Mercosur.
igual que se ha hablado pues en el 2010, 2011 con los acuerdos con los países andinos, con otros países que son acuerdos bilaterales, se habla ahora mismo de un acuerdo con Mercosur. Ellos tienen que vendernos a nosotros productos agroalimentarios y nosotros les vendemos otras cosas, pues coches, tecnología, lo que sea, ¿no? Europa lo que produce. ¿Cómo, si sabemos eso, cómo podemos manejarnos dentro de ese acuerdo para que no nos haga daño? Muy fácil. Vamos a ver, los acuerdos comerciales yo creo que son inevitables en un mundo cada vez más globalizado y vienen desde hace mucho tiempo. Has mencionado Colombia y Perú. Yo recuerdo muy bien ese acuerdo cuando se firmó y nosotros defendimos muy duramente que el acuerdo con Colombia y Perú iba a tener efectos negativos para el sector del plátano en Canarias y logramos, yo lo defendí entonces, logramos una compensación única para que bueno, pues no, la entrada en vigor de ese acuerdo no nos hiciera ese daño. Mercosur. En Mercosur estamos hablando de un acuerdo que lleva 25 años negociándose. Un acuerdo que va a abarcar a 700 millones de ciudadanos. Un acuerdo con 4 países latinoamericanos en un momento determinado en que es muy complicado negociar con nadie. China por un lado, Rusia tampoco podemos, está Estados Unidos que no sabe muy bien qué y cómo. Es un acuerdo que globalmente es un acuerdo bueno para los intereses de Europa y bueno también para los intereses de Mercosur, pero tiene algunas preocupaciones claras y especialmente el sector agroalimentario. El sector agrario tiene preocupaciones sobre algunas cuestiones, pero determinadas, porque es verdad que para el sector agroalimentario en su conjunto, oye, que te eliminen el 30, el 35% de aranceles para el vino, que reconozcas denominaciones de origen 300 y pico, con lo cual vas a poder competir sin ningún tipo de problema. Se baja desde luego notablemente los insumos, bueno, muchos de los aranceles que estamos ahora pagando dejan de pagarse, pero hay preocupación y hay preocupación fundamentalmente en algunos sectores, como puede ser el de la carne, en el pollo, también en cítricos y en algunos productos agroalimentarios. ¿Por qué razón? Porque es verdad, nosotros desde Europa exportamos muchas más cantidades de otros productos industriales, servicios, se va a poder contratar allí, pero ellos a su vez lo que les interesa más es exportar productos agrarios. ¿Qué se ha hecho? Pues hay que dejarlo muy claro porque el acuerdo de Mercosur creo que muchas veces más allá de lo que son eslogans de el acuerdo de Mercosur acaba con el sector agrario, no. Lo que ha hecho mucho daño al sector agrario ha sido la política europea del sector agrario, la política agraria del sector de Europa, que se ha fijado solo o fundamentalmente en lo que yo he llamado una obsesión verde, sin tener en cuenta las necesidades de los agricultores, ni de los ganaderos, ni de los pescadores. Y esa obsesión ha traído como consecuencia que el sector agrario haya ido en detrimento y lo esté pasando muy mal. Frente a eso, el sector agrario, con toda la razón, dice, bueno, y ahora encima el acuerdo con Mercosur, total, a peor, ¿no? Y en el acuerdo con Mercosur hay que dejar claras muchas cuestiones. La primera es que en relación con el sector agrario fundamentalmente se han hecho una serie de salvaguardas que van a proteger al sector agrario de la Unión Europea. Hay una serie de contingentes a lo largo de años para que no haya ningún tipo de perturbación del mercado y además se ha establecido una red de ayudas posibles si hubiera alguna perturbación o pudiera haber una perturbación del mercado. Yo creo que esas salvaguardas queda claramente protegido. Ahí es verdad que otra preocupación importante que es en relación con que si se van a exigir o se van a tener la misma exigencia que se tiene con los productos europeos, que es mucho las exigencias de la Unión Europea con los productores europeos, si se va a tener igual con el resto de países y es una queja que tienen habitualmente nuestros productores y lo tienen los mismos plataneros en relación con el uso de fitosanitarios, si yo no puedo usar uno si viene productos de otros. La Comisión Europea garantiza que el tratamiento va a ser exactamente igual
Es decir, no hablamos ya de cláusulas de espejo, porque cuando habla uno de cláusulas de espejo no puede ser nunca exactamente igual todo en Uruguay, Paraguay, Argentina o Brasil que lo que tenemos en cualquiera de los países de la Unión Europea. En algunos elementos sí, pero por ejemplo, si hablamos de producir con energías renovables, pues Brasil lo hace en un 80%. ¿Cuánto lo hacemos en Europa, no? De ese tipo de energía. No se trata de eso, se trata de poder garantizar que los agricultores puedan seguir compitiendo en igualdad de condiciones. Y eso, desde luego, en el acuerdo de Mercosur lo vamos a defender a rajatabla. Y si no, no se aprobará el acuerdo. Pero ya muchos países que tenían más reticencias están viendo, porque ahora se va a hacer un reglamento específico de salvaguardas en las que yo creo que se contemplan todas esas preocupaciones que puede tener el sector agrario. Incluso pues se habla de que si los precios suben más de un 10% en relación con esto, se podrá suspender el propio acuerdo. Y otra serie de salvaguardas, ya digo, y con una red en relación con, económicamente hablando, muy potente, en la que en su caso se podrá compensar. Por eso yo no creo sinceramente que Mercosur sea un gran problema para el sector agroalimentario. Puede ser en determinado, ya digamos, sector específico, pero en su conjunto el sector agroalimentario también, no diría de los demás, que por supuesto, pero el sector agroalimentario sale beneficiado de este acuerdo. Sin negar el cambio climático, pero sí refiriéndonos a lo que acabas de comentar, esa Agenda 2030 y ese cambio paradigmático de la Unión Europea más hacia lo verde, hace que se quite dinero, se quite bueno, pues esa penetración de los productos agrícolas europeos en el mercado europeo, poniendo una serie de normas y que hacen, que torpedean muchas veces el que nosotros podamos desarrollarlo. ¿Se va a cambiar esa dinámica? Porque se ha cuestionado y tampoco se está viendo un crecimiento de lo que es la agricultura ecológica determinante, sino se ha estancado. Sí, yo creo que se está cambiando un poco ese criterio que era absolutamente exagerado, ¿no? Con todo leyes que iban en detrimento de las producciones agrícolas y de las pesqueras, y más reservas y más áreas marítimas protegidas de cualquier manera, 87 impidiendo pescar. Pero oiga, sí, está muy bien proteger el mar, pero también tienes que proteger a los pescadores, ¿no? Y la red de restauración de la naturaleza, que imponía por una serie de condiciones a los agricultores que les hacían casi inviable el poder competir, ¿no? Yo creo que eso se ha dulcificado, sin lugar a duda, ya se está siendo más sensato. Claro que hay que proteger la naturaleza, sin lugar a duda, y hay que proteger los océanos, sin lugar a dudas. Si todos queremos que haya más peces en el mar, pero también queremos que haya pescadores pescando, y queremos que haya hombres y mujeres en las industrias, ¿no?, trabajando. Y eso yo creo que es fundamental, compatibilizar, sin lugar a dudas, lo que es la defensa de la naturaleza, lo que es la defensa del medio ambiente, con la capacidad, la posibilidad de nuestro sector agrario y de nuestros agricultores de poder seguir cultivando, y además incentivando que lo hagan, incentivando el relevo generacional, que es un grave problema que tenemos en el sector agrario, en el ganadero, sin lugar a dudas, y también en el pesquero. Y tenemos problemas graves en la agricultura, sobre todo del plátano, también del aguacate, donde no tenemos productos fitosanitarios que puedan luchar, por ejemplo, con la mosca blanca, y eso es un daño grave. Hay que cambiar ese modelo porque no podemos seguir sin tener productos para producir. Sí, ese es un problema grave, y yo se lo planteé al comisario Hansen hace escasas semanas, y además le llevé un dossier completo sobre todos los productos y los componentes, lo que estaba utilizando, lo que estaba prohibiendo, diciéndole que era absolutamente imposible el poder competir sin poder utilizar una serie de, hablaba de gasel, un elemento claro, en los que al final, para competir, si tú no puedes utilizar esos fitosanitarios y otros sí pueden, te sube el costo enormemente. Estamos discutiendo a lo mejor de 10 céntimos el POSEI, y esto te puede subir más de 20 céntimos. Pero en todo caso, lo que yo le decía al comisario es que podemos entender, primero, que se prohíban determinados fitosanitarios porque se entiende que son perjudiciales, pero son perjudiciales aquí, en Europa y en el resto del mundo. Por tanto, si a mí me los prohíbe, tiene que estar prohibido en el resto. Y lo que no puede ser es que yo no pueda vender mis plátanos o cualquier producto que se utilice, que haya utilizado ese insecticida o ese fitosanitario, y otros sí puedan venderlo. Y segundo, hay que hacer algo que es fundamental, y es
dar posibilidades de que haya alternativas. Y si no hay alternativas, tendrá que haber un régimen, un periodo transitorio, desde la prohibición hasta que se haga efectiva, digamos, la prohibición total de uso, dando tiempo para que, oye, la ciencia siempre pues está consiguiendo, ¿no?, unos nuevos productos, para que esos nuevos productos puedan utilizarse. Por eso hay dos elementos. Uno, que tenemos que tener igualdad de condiciones con otros. No puede ser que unos puedan utilizarlo, los de fuera, y nosotros no. Incluso en las cuantías, porque a veces no es que pueden dar tantos gramos y ellos menos, no. Si es veneno para unos, es veneno para otros. Y tiene que ser igual. Eso no tiene duda alguna, que tiene que haber absoluta equivalencia, ¿no?, entre las pretensiones o las previsiones o las prohibiciones o las demandas o las condiciones que se ponen a unos y otros. Y luego el que haya ese periodo transitorio para que no nos encontremos de repente con que no podemos utilizarlo y no tenemos un producto alternativo. Gabriel, nos vamos más bien a políticas locales. Los agricultores que en este momento todavía no han podido reconstruir porque no ha llegado el dinero y que están recibiendo ayuda del POSEI, pendientes si se va a mantener, si no se va a mantener. Tú has estado al cabo de esa negociación y de saber la última hora. Y también hay otra espada de Damocles, que se dice que si no se puede reconstruir, y quizás hay algunos agricultores que con el dinero que viene quizás no pueden porque los precios se han incrementado, el precio del Salemín ya está a 30.000 euros la reconstrucción, es decir, una serie el relevo generacional, personas mayores, una serie de condiciones que hacen difícil la reconstrucción. Entonces, se habla incluso de devolver ese dinero. ¿Qué sabemos sobre eso, Gabriel? Vamos a ver, aquí hay dos elementos. El primero, cuando tenemos el volcán, la desgracia del volcán, conseguimos que, en primer lugar, me parece que eran 2 años, el que aquellas fincas que hubieran sido devastadas y que no podían producir como consecuencia del volcán, si hiciéramos la ficción, por decir de alguna manera, de que pudieran seguir cobrando las ayudas del POSEI sin estar produciendo, sin estar vendiendo. Terminado ese periodo, conseguimos, además estuvimos negociando y que se consiguió que se ampliara, creo que fueron otros 2 años más. Ahora estamos en el momento de decir, ¿y ahora qué? Y ahora qué, lo que hay que hacer es, primero, convencer a la Unión Europea, y yo creo que el comisario está muy abierto para eso, porque además lo he hablado ya con él, tener en cuenta que en Canarias, en la isla de La Palma, tenemos dificultades para la reconstrucción también. No tenemos todas las empresas que queramos, ni para hacer paredes, ni tuberías, es decir, tenemos muchas dificultades para poder llevar a cabo esa reconstrucción, por lo que es necesario ampliar un poco el plazo para poder seguir recibiendo las ayudas, aún sin haber procedido a la reconstrucción. Es verdad que las ayudas dicen, bueno, pero si tú no vas a reconstruir y has recibido ayudas con la condición de que tenías que reconstruir, pues tendrás que devolverla. Yo en eso creo que habrá que negociar, evidentemente, porque hay que analizar por qué no se ha podido hacer. Y eso es distinto del que no quiere hacerlo, el que dedica el dinero a otros menesteres, que, bueno, pues es otro tema muy distinto, pero el que realmente quiere reconstruir y no puede reconstruir, o en el tiempo que se le ha dado, yo creo que tenemos argumentos suficientes para defender el que se pueda ampliar y que evidentemente no haya que devolver. Y en ese sentido yo lo voy a trabajar así. La cosa es lo que tenga que hacer, que me supongo que también lo deberá hacer, es el Gobierno de Canarias en relación con eso mismo, ¿no? Porque al final el Gobierno de Canarias es el que te manda la carta diciendo que hay que devolver o no hay que devolver. Muchas veces yo digo que las exigencias a nivel de la Dirección General de Agricultura o del Gobierno de Canarias son infinitamente mayores de las que pone la Unión Europea. Gabriel, ya por último voy a volverte a preguntar esa buena noticia que nos has dado en estos días, de esos 3 millones para el presupuesto del año 2026. Y si eso tú crees que bueno, pues se puede seguir manteniendo para el año 27, para el presupuesto del 27. Tenemos que distinguir dos cosas. Una es el presupuesto del 2026, en el que estarán ya, si Dios quiere, fijados esos 3 millones que vienen a incrementar lo que es la previsión global para el POSEI, y que habrá que hacer luego el reparto, lógicamente, entre las regiones ultraperiféricas dentro del reglamento del POSEI. Y luego, a partir de ahí, es que eso lo estamos haciendo con el presupuesto
presupuesto 26 y con el marco financiero que tenemos hasta ahora. Como decía antes, ahora a partir del 27 tenemos que debatir ese nuevo marco financiero en el que hay que poner, reitero, hay que exigir que se ponga con nombre y apellidos el POSEI y además con una cantidad que intentaremos que se aumente. Pero no nos engañemos, es muy fácil, a lo mejor a mí me pueden criticar y decir, sí, decía que se aumenta, pero no ha aumentado. Es que no es fácil, es que lo decíamos al principio, es que hay muchísimas ahora mismo cuestiones y a lo mejor prioridades para la propia Comisión Europea. No solo hablamos de Ucrania, hablamos de otras muchas cuestiones, ¿no?, en las que la Unión Europea, bueno, pues plantea reducir mucho su presupuesto en algunas cuestiones, entre ellas la política agraria común. Pero yo he dicho muchas veces, y lo seguimos defendiendo, y esas desde luego vamos a seguir haciéndolo, es que una reducción de la ficha del POSEI para nosotros, dentro del cómputo global de la Unión Europea, de la política agraria común, no significa nada, pero para nuestros agricultores significa muchísimo. Por eso yo digo que estos 3 millones, que habrá quien minimice, diga, va, qué miseria, no es ninguna miseria, son muchos de millones de pesetas, de euros, para una gente que lo necesita, en un momento que, reitero, lo que se está haciendo es rebajando todos los proyectos. Por tanto, es verdad que es motivo de satisfacción. Ojalá en vez de 3 fueran 300, pero vamos a ser serios, ¿no? Lo que se puede hacer, se puede hacer. Y esto, sobre todo, reitero, es un aviso muy claro a la propia Comisión y al Consejo de que las regiones ultraperiféricas, como yo digo muchas veces, son ultra importantes. Hay que tenerlas presentes y el sector agrario necesita claramente de un programa como el POSEI y de ninguna manera podemos perderlo. Gabriel, me quedo más bien con la intención del Parlamento que con los 3 millones, es decir, pero la intención para mí es importante porque supone mantener esa intención para el próximo presupuesto del 27 hacia adelante. Está claro, es un respaldo total y absoluto al programa como tal y a las regiones ultraperiféricas. Y como muy bien dices, mucho más allá de la cantidad, que también es importante no solo mantener, sino aumentar, pero sobre todo ese aviso claro de que seguimos necesitando la protección de Europa para el sector.